El millonario descubre secretos impactantes de la mendiga negra que siguió tras el trabajo. Ricardo siempre llevó una vida impecable, de esas que uno ve en las películas. Mansiones con pisos brillantes, autos que rugen y finas cenas servidas en mesas kilométricas. Pero algo había en esa rutina perfecta que apretaba su pecho. Hasta que una noche, sin querer, la vio. Rosa, la empleada silenciosa y callada, esa mujer de mirada profunda y manos ásperas, caminando con bolsas pesadas, llenas de comida, en la oscuridad de la ciudad. No era común que alguien así, tan impecable en las formas y rígido en su mundo, se fijara en una mujer que nadie notaba. Pero Ricardo la siguió, paso a paso, calle a calle, hasta donde el dorado no llega, los rincones olvidados de la ciudad, donde las sombras devoran esperanzas. Allí, Rosa repartía silencio y alimento a hombres y mujeres que parecían invisibles. Cada gesto suyo tenía una urgencia casi sagrada, como si luchara contra un destino que la... Ricardo sintió algo violento romper dentro de su pecho. ¿Cómo alguien tan sencillo podía tener ese corazón gigante y él, con todo su dinero, estar tan vacío? La curiosidad lo devoró. Al día siguiente esperó a que Rosa terminara su jornada habitual y la siguió de nuevo sin que ella notara. Pero esta vez descubrió algo distinto. Rosa no solo entregaba comida, también recogía voces, historias, lágrimas, y sin que nadie lo supiera, estaba armando nuevo camino, un proyecto que empezaba a retar el silencio de la indiferencia. El corazón del millonario latía acelerado, con un jalón fuerte en el estómago que lo empujaba a involucrarse. Pero no todo iba a ser fácil. Carla, la administradora de la casa de Ricardo, la mujer de sonrisa falsa y ojos afilados como cuchillas, empezó a sentir que Rosa le equipaba algo. Rumores venenosos comenzaron a volar. Conocidas murmuraciones sobre las verdaderas intenciones de la humilde empleada negra. Las palabras se clavaban con fuerza, buscando de... Ricardo, en mitad del torbellino, tomó una decisión sorprendente: recontratar a Carla, pero bajo nuevas reglas. Quería mostrar que la reconciliación era posible, que el cambio podía ganar sin destrucción. Pero la atmósfera se espesó, se volvió casi irrespirable. Y justo cuando Nuevo Camino comenzaba a encender la ciudad, Ricardo hizo un descubrimiento que sacudió su mundo. José, uno de los hombres que Rosa y él ayudaban, no era un desconocido cualquiera. La mandíbula se le apretó, el pulso se le disparó. Ese hombre era su padre biológico, el mismo que había desaparecido cuando él apenas era un niño. El tiempo pareció girar en cámara lenta. 1000 emociones arremolinadas, ese dolor viejo, la culpa pesada como un hierro que le oprimía el pecho, y la duda que quema. ¿Cómo podía ser que ayudando a otros nunca hubiese ayudado a él? Mientras Rosa lo miraba con ojos que poco a poco iban conociéndolo de verdad. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactemos. La ciudad seguía su murmullo mientras Ricardo se debatía entre el desconcierto y la euforia.
El descubrimiento de José, su padre biológico, lo dejó tambaleándose, pero su mente, en plena tormenta, apenas podía procesar lo que había visto. Rosa lo observaba desde un rincón, sus ojos meciéndose entre la preocupación y una compasión que lo desarmaba. —Rika, ¿estás bien? —le preguntó ella, su voz un susurro en medio del caos. Él sintió que las palabras se le atragantaban, un nudo en la garganta que lo mantenía mudo. La verdad le pesaba, pero lo que vino después lo dejó paralizado. Un grito desgarrador rompió el silencio. Memorias, rabia y dolor se entrelazaron en ese sonido. Carla, la administradora que había estado como una sombra en la vida de Ricardo, irrumpió en la habitación. Su rostro estaba desencajado, los ojos desorbitados. Él no es quien dice ser, lanzó, señalando a José. Es un criminal, un estafador. El aire se volvió tenso y pesado. ¿Cómo podía pasar eso? Todos sabían quién era José. Pero el temblor en la voz de Carla hablaba de algo más. —¿Qué estás diciendo? —gritó Ricardo, sintiendo la furia y la confusión arder dentro de él. —¿Qué pruebas tienes? Carla, con su sonrisa falsa desvanecida, se acercó más. —Lo descubrí esta mañana. Es un fraude que usa tu compasión para su propio beneficio. Lo vi en un video, prometiendo dinero, pero nunca lo entrega, aprovechándose de tu buena voluntad y de Rosa. Un frío recorrió la espalda de Ricardo. ¿Era posible? La pesadilla latía dentro de él, bendiciendo el caos. José, desorientado, miraba a su alrededor como si ya no supiera dónde estaba. Pero, ¿y si lo que decía Carla era cierto? No quería creerlo. El corazón se le estrujaba ante la posibilidad de que el hombre que había estado apoyando fuera un impostor. Rosa, en un arranque de valentía, se interpuso. —Tú no sabes lo que dices, Carla. Eso no puede ser verdad. José ha estado ayudando a todos. Es su historia la que cuenta. La atmósfera se tornó electrizante. La gente se agrupaba en el pasillo murmurando entre dientes, miradas de juicio y confusión atravesaban el aire. —¡Silencio! —ordenó Ricardo, mientras un sudor frío le corría por la frente. La tensión se sentía como un fuego cerca de estallar. Si hay algo que discutir, será aquí y ahora. La mirada furiosa de Ricardo se posó sobre José, que se encogió, su rostro blanco como un papel. —¿Es cierto, José? De repente, el hombre rompió en llanto. —No, no es lo que parece —gritó entre sollozos—. Yo solo quiero una oportunidad. Vine aquí porque me hicieron dejarlo todo. Nunca quise lastimarte. Las palabras caían como piedras en el suelo, cada una más pesada que la anterior. El mundo parecía haberse detenido, un eco sordo resonando en la cabeza de Ricardo. ¿Era todo un juego? ¿Un truco de Carla para destruir algo hermoso? ¿O acaso José estaba diciendo la verdad? Rosa miraba alternando entre Ricardo y José, buscando respuestas donde solo había confusión. —Dime quién eres realmente —exigió Ricardo. Pero lo que vino a continuación fue una revelación impactante. Un hombre vestido de negro surgió de entre las sombras. Tenía el rostro familiar. —Lo lamento, hijo. No puedo dejar que sepas más. La voz era profunda, resonando con una autoridad que cortó la respiración a todos. Ricardo, aturdido, miró al hombre. Era el mismo hombre que había desaparecido en su infancia. El núcleo de la historia se había vuelto otra vez a girar. Las preguntas caían como mariposas en un tormenta. Todo se tambaleaba a su alrededor, y el eco de gritos se unía al murmullo de las calles. ¿Qué significaba todo esto?
¿Quién era realmente José? ¿Y cómo encajaba el extraño hombre que afirmaba ser su padre? Las palabras atrapadas en su mente eran solo un murmullo. Todo había cambiado y aún no sabía hacia dónde lo llevarían esos secretos. La verdad, tan esperada, parecía ser una pesadilla en la que nadie podía escapar. La ciudad seguía su murmullo, pero el eco de su propia historia resonaba con más fuerza que nunca, y la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. El hombre de negro, con su voz autoritaria, dejó a todos paralizados. El rostro de Ricardo se tornó pálido, casi transparente. ¿Qué quieres decir con eso? Logró articular, su voz un hilo tembloroso. Todos en la habitación sintieron el peso de lo desconocido caer como una losa. «Soy tu padre», continuó el hombre, su mirada fija en Ricardo. «He sido parte de todo esto desde el principio». Las palabras latieron en el aire, un eco que resonó en los corazones de cada persona allí presente. Los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud. «¿Cómo es posible?», murmuró alguien. «Él desapareció». Pero, en medio de la conmoción, la presencia de José ofreció una resistencia. «No, espera», gritó, su voz desgarrada. «Él no puede ser quien dice ser. Te lo juro, Ricardo. He estado aquí por su culpa, por su pasado». Los ojos de Ricardo, llenos de desesperación, se trasladaban entre ambos hombres. Dos verdades se enfrentaban, y él, atrapado en el centro, no sabía cuál creerse. «¿Por qué ahora?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué apareces solo cuando todo comenzó a cambiar?». El hombre de negro respiró hondo, como si las palabras que tenía que pronunciar fuesen un veneno a punto de estallar. «Porque ahora, hijo, es el momento en que te necesito más. Te he estado observando, tomando decisiones que son solo el comienzo de algo más grande». El caos estalló. Carla, que había estado observando con una expresión de asombro, se lanzó hacia adelante. «Es un engaño. Todo esto es una trampa. No puedes confiar en él, Ricardo. No sabes el daño que puede hacer». Pero la historia ya llevaba un rumbo y las emociones eran como un río desbordado. Rosa, al ver que la confrontación subía de intensidad, decidió intervenir. «Detente, por favor», dijo, su rostro pálido. «No estamos aquí para pelearnos». Sin embargo, su voz se quebró al mirar a Ricardo. «Tú mereces una respuesta. ¿Qué es lo que realmente está pasando?». El aire se volvió espeso. Todos los ojos estaban fijos en el hombre de negro. Él finalmente habló, cada palabra un pronóstico sombrío. «Ricardo, hay mucho más en juego. No solo se trata de tu madre o de mi huida. Hay secretos que tienen que ver contigo, algo que nadie ha querido mencionar». De repente, un grito desgarrador cortó el ambiente. Una mujer del fondo de la sala se apareció. Calzó un dedo tembloroso, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. «La niña». «No olvides a la niña». Ese grito hizo que todos callaran de inmediato, como si le hubieran disparado al silencio mismo. El hombre de negro se giró. Su semblante se oscureció. «No hables de eso, Marta». La mujer, al verse señalada, retrocedió, su expresión de horror marcando su rostro. «Pero ella necesita saberlo. Ella también es parte de esto. Tu historia no termina solo aquí». Ricardo sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «Una niña. ¿De quién hablaban?». La confusión y el miedo lo embargaron, pero una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. «¿Qué niña? No entiendo nada de esto». Su frustración brotó, el sudor goteando por su frente. El hombre de negro se acercó a él. Su tono se convirtió en un susurro. «Esa niña es de tu sangre, Ricardo. Y si no actúas ahora, podría ser demasiado tarde».
Era un golpe en el estómago. La revelación lo dejó tambaleándose, el aire frío golpeando su pecho como un martillo. Las miradas se cruzaron entre la multitud, murmullos en la sala, cada uno intentando juntar las piezas de un rompecabezas que se desmoronaba. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué niña? El caos en la mente de Ricardo hacía eco. Su vida estaba llena de secretos que nunca había imaginado. La verdad se ocultaba bajo capas de mentiras, y mientras las sombras se cernían, la pregunta lo devoraba. ¿Estaba dispuesto a destapar todo lo que había estado escondido? El murmullo de la ciudad afuera seguía, pero dentro de él, un huracán había comenzado. El hombre de negro parecía un espectro. Su presencia causaba escalofríos en la habitación. Ricardo, paralizado, apenas podía procesar lo que oía. ¿Qué, niña? ¿De qué hablas? Su voz sonaba entrecortada, como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. La tensión se palpitaba, el aire denso como una niebla oscura que se había filtrado en sus pulmones. La mujer que había gritado, Marta, intentaba desesperadamente hallar palabras. La niña, repetía su voz quebrada. Ella necesita saberlo. Ella es parte de este lío. Es la razón por la que todo esto pasó. Un silencio gélido se instauró. Ricardo sintió un nudo en el estómago, un frío en su espalda. ¿Una niña? Sus pensamientos chocaban entre sí como vehículos en una carretera estrecha. «Dame una respuesta clara. ¿Quién es ella?», gritó, sobresaltando a todos. «Ricardo, escúchame», interrumpió el hombre de negro, su mirada endurecida. «No puedo entrar en detalles, pero esa niña está en peligro. Yo he estado tratando de protegerla». ¿Protegerla de qué? Ricardo sentía que su corazón latía fuera de control. Sus manos temblaban. La multitud murmuraba, ojos enormes se intercambiaban miradas de incredulidad y temor. «De mí», murmuró José, rompiendo la tensión como un cristal quebrándose. «Él no es más que un ladrón de vidas. Yo solo deseo que todo se detenga». Había dolor en su voz, una tristeza honda que resonó en cada rincón de la habitación. Ricardo giró su mirada entre los dos hombres. ¿Quién era el verdadero villano? La confusión lo envolvía. Cada palabra parecía un eco de un dolor antiguo. «No lo entiendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué ahora en este momento?» La revelación de la niña lo dejó tambaleándose. Su madre había desaparecido. Su vida había sido una serie de preguntas sin respuesta. ¿Acaso había un secreto aún más oscuro? Se le estrujaba el pecho. ¿Qué relación tiene esa niña conmigo? «Es tu hermana», susurró Marta, como si un peso enorme la aplastara. La respiración de todos quedó atrapada en la garganta, como si el aire se hubiera fugado por completo. Los murmullos se hicieron más fuertes. «No puede ser». La mente de Ricardo no lograba seguir el hilo. Su madre había perdido a su hermana y él nunca había sabido. Decenas de recuerdos vinieron a su mente. Los relatos de su madre, las historias silenciadas que llevaban un eco de amor, de tristeza. «Ella necesita tu ayuda», insistió Marta, las lágrimas brotando de sus ojos. «No solo para ella, sino también para ti. Tienes que dejar atrás esta vida de miedo y reconocer lo que realmente eres». «¿Qué soy exactamente?». El desprecio y el miedo bailaban en la voz de Ricardo. Lo último que quería era ser parte de una familia deshecha, de mentiras ocultas bajo el manto de la fortuna. Sin embargo, una parte de él anhelaba saber más, explorar la historia que había estado pintada de sombras. De repente, la habitación oscureció. Un apagón repentino. Los gritos se desataron. La confusión reinaba mientras las luces parpadeaban y volvían a encenderse. Al encenderse, la imagen que apareció era inconfundible, un rostro joven, oxidado, pero vibrante. Y detrás,
El hombre de negro comenzó a temblar, su rostro desencajado. «No, tú no deberías estar aquí», exclamó, casi suplicando. Era ella. La niña, dando pasos temerosos, como si cada movimiento desvelara más secretos. Detrás de ella, una figura oscura emergió, un hombre que había estado observando desde las sombras. Su mirada destilaba peligrosidad. «Vámonos, ahora», ordenó, y un escalofrío recorrió a todos. ¿Era un amigo o un enemigo? En ese instante la tensión se volvió palpable. ¿Era posible que el caos que rodeaba a Ricardo se concentrara en un solo punto? La revelación de la hermana, el pasado de engaños y la amenaza inminente se entrelazaban en la atmósfera electrificada. Como un eco en la noche, todo parecía predisponerse a desatarse. Un colapso, un giro inesperado. Ricardo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los ojos del hombre de negro revelaron miedo, no solo de perder, sino de enfrentar a sus propios demonios. La intriga se hizo una sombra sobre él, y un fuego insaciable encendió su interior. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para averiguar la verdad que había asfixiado su vida hasta hoy? La ciudad seguía su murmullo, pero en su mente el tormento apenas comenzaba. La tensión se sentía en el aire, como un cable a punto de romperse. Ricardo, temblando de confusión, miraba a la niña que había emergido de las sombras. La última pieza del rompecabezas que había estado intentando armar. La multitud contenía la respiración. El tiempo parecía haberse detenido mientras el hombre de negro intentaba desesperadamente imponer silencio. «¡Aléjate de ella!», gritó, su voz resonando con pánico. La pequeña retrocedió un paso. Sus ojos grandes y asustados reflejaban la angustia del momento. «¿Por qué no me dejaron venir, papá? Yo solo quería». «¡Cállate!», rugió el hombre. Pero su intento de controlar la situación solo aumentó el caos. La multitud comenzó a murmurar. Algunos se asomaban, otros se apartaban, buscando respuestas en los rostros de los demás. Ricardo sentía un nudo apretado en el pecho. La voz de la niña era un hilo que lo ataba a una verdad desgarradora. De repente, las luces parpadearon una vez más, y un estruendo ensordecedor hizo eco en la habitación. Una explosión, un ruido ensordecedor que pareció sellar el destino de todos. Una cortina de humo negro se deslizó hacia ellos, sucia y densa. La gente comenzó a gritar. El pánico se desató. «¡Corran!», alguien ordenó, mientras las sombras danzaban inquietas alrededor. Ricardo corrió, pero algo en su interior lo detuvo. La niña desvió su mirada hacia ella, quien seguía paralizada, temblando en medio del caos. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella y la tomó de la mano. «Déjame ayudarte», la instó, sintiendo que su propia vida dependía de ese instante. Pero el hombre de negro también avanzó. Su rostro se contorsionó en una mezcla de miedo y rabia. «No, no, no, este no es el camino», murmuró, pero su voz era un eco perdido entre los gritos. José, que había estado observando desde un rincón, fue hacia Ricardo. «Es un engaño, no confíes en él». Su voz sonó desgarradora. «¡Cállate, José!», le gritó Ricardo, sin soltar la mano de la niña. Pero era el temor de saber quién realmente era ese hombre lo que lo mantenía en vilo. En ese momento, una figura encapuchada apareció entre la bruma. Con un movimiento rápido, sacó un objeto brillante, una pistola. El aire se volvió helado. «¡Nadie se mueva!», vociferó la figura, y el tiempo se detuvo de nuevo. Todos los ojos se dirigieron a él. El silencio era aterrador. Ricardo sintió su corazón palpitar en sus oídos. «¿Qué quieres?», preguntó. Su voz salió temblorosa, pero la figura se limitó a mirar. Su mano firme,
Fue entonces cuando la niña, con una valentía inesperada, dio un paso adelante. ¡Espera! No deberías estar aquí. Sus palabras cortaron la tensión como un cuchillo afilado. Todos la miraron. La figura encapuchada vaciló. La confusión cruzó su rostro. ¿Qué sabes de mí?, preguntó, su voz ahora un susurro, casi vulnerable. ¡Es tu hermana!, estalló el hombre de negro. Las palabras retumbaron en la sala. El aire comprimido estalló en una tormenta de emociones. Todos quedaron paralizados, desbordados por la revelación. La niña, su hermana, ¿qué significaba eso? Los murmullos comenzaron, como si las verdades ocultas finalmente vinieran a la superficie. La figura encapuchada retrocedió, sorprendida por la interacción. «No puede ser», murmuró. Los gritos de la multitud se intensificaron. La confusión se agudizó. Ricardo se acercó a la niña y la abrazó, sintiendo su pequeño cuerpo tembloroso. «Nunca supe», comenzó, incapaz de completar la frase. Las luces volvieron a fluctuar, el caos estaba desatado, y de repente, con un giro inesperado, el hombre de negro se giró hacia el público. «No es solo ella. Todos tienen derecho a saber la verdad. La niña». Su voz se quebró. «El pasado vuelve con consecuencias más allá de lo que imaginas. Y tú eres parte de esto, Ricardo». «¿Parte de qué?», susurró Ricardo. Su mente ahora en shock. El mundo giraba con cada revelación. La realidad, una telaraña de mentiras y secretos, se desmoronaba a su alrededor. Todo estalló en un mar de confusión y tristeza. La ciudad afuera seguía su murmullo, pero en sus corazones un nuevo grito surgía. ¿Cuál era la verdad que aún no había sido revelada? Y lo más inquietante, ¿podría Ricardo enfrentar ese pasado oscuro? ¿O lo que estaba a punto de descubrir lo consumiría por completo? La tormenta apenas comenzaba. No hubo tiempo para pensar. La sala estaba al borde de la histeria. Las luces parpadeaban y el aire estaba saturado de pánico. «Es tu hermana», resonó en la mente de Ricardo como un eco aterrador. Miró a la niña con asombro, sus ojos llenos de confusión. Todo a su alrededor parecía girar. El hombre de negro retrocedió, el miedo dibujado en su rostro. «¡No puede ser!». «No puedes creerle», gritó, su voz temblando. La niña, aún temerosa, buscaba respuestas en Ricardo, quien sintió que el mundo se le venía encima. «¿Pero qué significa esto?». Su pregunta salió como un grito ahogado entre la multitud que murmuraba a sus espaldas. Las palabras de Marta rebotaban en su mente mientras el caos se desataba a su alrededor. «¿Acaso me estás diciendo que tengo una?». Ricardo se detuvo, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Una hermana? ¿Por qué no me dijiste esto antes?». La rabia y la angustia chocaron dentro de él como un torbellino. «Porque nunca debía enterarte», aulló el hombre de negro, su rostro palideciendo aún más. «Yo te he protegido de esto». Pero su esfuerzo era inútil. Cada mirada en la habitación estaba fija en él, como predadores esperando el momento de atacar. Justo entonces, un ruido ensordecedor cortó el aire, como si viniera del fondo de su confusión. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres armados entró, el eco de sus botas resonando en el suelo. La atmósfera estalló en un griterío. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!». Ricardo se sintió helado. Las palabras se ahogaron en su garganta mientras los hombres empujaban a la multitud, exigiendo silencio con miradas feroces. «¿Qué está pasando?», se preguntó, incapaz de comprender cómo la situación había escalado de esa manera. La figura encapuchada retrocedió y miró a su alrededor,
ya no era amenaza, sino víctima. Un grito desgarrador salió de los labios de la niña. ¡Papá! Llamó. Su voz era como un cuchillo en el aire. Pero el hombre de negro no se movió. Al contrario, se acercó a ella, su mirada ahora llena de desesperación. ¡Corre! ¡No puedes quedarte aquí! La niña, confundida, miró a su alrededor, buscando una salida. Los hombres armados parecían tan implacables como sombras. «¡No te quedes ahí!», gritó Ricardo, pero sus palabras se perdieron en la confusión. De repente, el hombre de negro se volvió hacia los intrusos. «¡No toquen a la niña!», rugió. Un cambio en su voz te sorprendió a todos. ¿Qué estaba haciendo? La valentía parecía chocar contra el miedo. ¿Era realmente su padre? ¿O solo un hombre atrapado en una mentira? «¿Qué va a pasar aquí?», dijo uno de los hombres armados, una sonrisa maliciosa cruzando su rostro. «Estos son los que buscan. Vamos a limpiar este desastre». Su risa resonó, y por un momento el tiempo se detuvo. Todo el mundo estaba congelado, enteramente consciente de lo que estaba en juego. Un fogonazo de luz iluminó la sala. «¡Detente!», gritó Ricardo, sin temor a lo que pudiera pasar. En ese instante, la verdad lo golpeó. El hombre de negro, su futuro y sus padres, todo estaba ligado en una red de secretos. Pero justo antes de que pudiera decir más, uno de los hombres armados disparó. El sonido del disparo resonó como un trueno. El tiempo pareció arrastrarse. Ricardo sintió que se le paralizaba el corazón. La bala, en un giro del destino, impactó en el pecho del hombre de negro, mientras él se interponía entre los intrusos y la niña. «¡No!», gritó ella, pero el caos ya se había desatado. El hombre de negro cayó, su rostro lleno de horror y resolución. «Ricardo, tú eres el elegido», fueron sus últimas palabras. Sus ojos buscaban la comprensión antes de perderse en la oscuridad. Ricardo se sintió como un espectador en su propia vida, aturdido y en shock. ¿Qué había pasado? ¿Quién era realmente este hombre? La niña, ahora huérfana de su único protector, gritó, y Ricardo se dio cuenta que todo lo que había creído se desmoronaba. Los hombres armados avanzaban, y la sala era un mar de gritos y caos. «¡Corre!», le gritó, tomando la mano de la niña. Pero lo que no sabía era que su vida y la de ella iba a cambiar para siempre. Todo lo que había creído haber entendido sobre su familia, su pasado, todo estaba a punto de venirse abajo. Las imágenes del hombre cayendo, la sonrisa malvada del intruso, el eco de un futuro incierto lo rodeaban como un torbellino. La ciudad seguía su murmullo, ajena a la tormenta que se desataba en su interior. ¿Podría escapar de este laberinto de mentiras y revelaciones? ¿Y quién era esa niña realmente? La búsqueda por respuestas apenas comenzaba, y el dolor, una sombra eterna, lo perseguiría donde quiera que fuera. La habitación estalló en gritos, el miedo y la confusión flotaban como humo. Ricardo sintió que el mundo se desmoronaba. La niña, esa Peque. «¡Papá!», había clamado poco antes, pero él no era su padre. Esa revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La figura encapuchada se había detenido, la pistola aún en su mano, temblando ligeramente. «¡Cállate!», dijo con voz entrecortada. Sin embargo, sus ojos reflejaban agitación. Algo más allá de solo miedo. La atmósfera se saturó de incertidumbre. Ricardo sintió un impulso de proteger a la niña. ¿Pero de qué? ¿Del caos que reinaba a su alrededor? ¿O de las verdades que apenas comenzaban a surgir? El hombre de negro estaba en el suelo,
el sudor empapando su frente, mientras sus ojos vacíos miraban hacia el techo. «Esto no puede estar pasando», murmuró él. Sus labios temblaban. «Ricardo, no, la niña». Las palabras apenas podían salir de su boca y una sombra de confusión se apoderó de todos. «¿Qué quieres? ¿Qué está pasando realmente?», gritó uno de los hombres armados. Su paciencia se evaporaba. El silencio se hizo denso. Más gritos del exterior anunciaban la llegada de más refuerzos. Fuera, el murmullo se tornaba en un clamor. De repente, el encapuchado hizo un movimiento rápido, como si tuviese una revelación. «¿No lo entienden? Él no es tu padre», exclamó, señalando al hombre de negro caído. «Todo ha sido una farsa. Tu madre, Ricardo, ella me dejó en su lugar». Las palabras resonaron como un rayo. Ricardo sintió que el tiempo se detenía. «¿Qué?». Su mente se nubló. «¿Qué estás diciendo? ¿Estás loco?». La confusión lo ahogaba. Pero la intensidad en los ojos de esa figura lo decía todo. La multitud estaba paralizada, a la expectativa. Las miradas se cruzaban, buscando respuestas que no llegaban. «Ella es la única que puede activar lo que hemos estado tratando de evitar», gritó el encapuchado. Su voz se volvió desesperada. «La niña es parte de un plan del que ni siquiera eres consciente». Ella tiene el poder para cambiar todo». Las palabras cayeron como pesados bloques de piedra. El caos se volvió un silencio inquietante. La niña, aún en la mano de Ricardo, temía dar un paso. Ella era la clave de algo más grande. «¿Yo?», preguntó la pequeña asustada, las lágrimas brillando en sus ojos. «Sí», dijo la figura asintiendo. «Tu madre sabía que este momento llegaría. Por eso hizo lo que hizo». La atmósfera se cargó de una tensión que parecía querer estallar. El hombre de negro convulsionó levemente. «No, no, él miente», murmuró, aún intentando aferrarse a la realidad, pero su mirada perdida delataba que la lucha interna era feroz. No era solo un hombre herido. La verdad lo perseguía, como un ladrón que huye de sus propios demonios. La multitud empezó a murmurar. El temor se convirtió en ansiedad. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí?». Algunas intentaban asomarse hacia la niña. Otros ya se habían agachado, buscando refugio. Ricardo, con el corazón latiéndole con fuerza, dio un paso adelante. «Dime la verdad. ¿Qué hay detrás de todo esto?», insistió, su voz resonando con una mezcla de determinación y fragilidad. La niña le apretó la mano, buscando consuelo. «Tu madre, ella tomó decisiones que nos llevaron aquí. La niña está destinada a algo que apenas comenzamos a comprender. Ella tiene el poder de controlar la historia, pero eso también significa que hay quienes quieren que no tenga ese poder. Vienen por ella y no dejarán que se escape», dijo el encapuchado, su mirada convulsa en un instante de pánico total. Ricardo sintió como el suelo se desmoronaba una vez más. «¿Quiénes son?». La voz de Ricardo se volvió un susurro, como si dijera su propio destino en voz alta. Sin embargo, todos supieron que era solo el primer paso hacia lo que vendría. Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor tomó la habitación. La puerta estalló en 1000 pedazos. Un grupo de hombres armados irrumpió, sus rostros fríos como el acero. Ricardo sintió como la adrenalina se disparaba. ¿Era posible que su vida se volviera aún más oscura? La niña miraba aterrorizada, los ojos llenos de una comprensión aterradora, y todo el complejo entramado de lealtades y traiciones apenas comenzaba a desenmarañarse. «¡Al suelo!», gritaron, y un grito desgarrador de la niña resonó en el aire. La figura encapuchada fue bloqueada rápidamente por uno de los hombres,
Pero antes de que las sombras los consumieran completamente, una última revelación salió disparada. Él no es tu padre, pero lo que haré ahora te cambiará para ti. El eco de sus palabras resonaba como un tambor, y Ricardo tuvo que hacer una elección urgente. Las luces parpadeaban, pero la verdad ya se había desvelado, y su futuro, como un lienzo manchado, no se detendría aquí. La habitación se sumió en el caos. Los gritos reverberaban mientras cada rincón estaba envuelto en miedo. Ricardo sintió cómo sus piernas temblaban, al mismo tiempo que su mente intentaba procesar la serie de revelaciones que aún flotaban en el aire. La figura encapuchada, cuya voz vibrante había sacudido los cimientos de lo que creía, se movía nerviosamente, como un gato acorralado. «¡Ricardo, corre!», gritó de nuevo, pero esta vez con una urgencia devoradora. El hombre de negro, ahora caído, se retorcía. El pánico en su mirada era palpable, casi desgarrador. «No», murmuró. Sus ojos se llenaron de lágrimas incontenibles. «Protectores, no son lo que crees». Ricardo no entendía. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera salir de su pecho. Pero los hombres armados avanzaban lentamente, como depredadores acercándose a su presa. El caos explotó. La figura encapuchada empujó a la niña hacia atrás, y Ricardo dio un paso adelante, empujado por un instinto salvaje. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, todo cambió. Un estruendo ensordecedor retumbó en el espacio. Fue como si el suelo se abriera. La puerta principal reventó en pedazos, y dos figuras encapuchadas aparecieron, armadas hasta los dientes. «¡Nadie se mueve!», gritaron, sus voces resonando como un trueno en el aire tenso. En ese momento, la figura encapuchada que había estado hablando se dio la vuelta, y un escalofrío recorrió a todos. «¡Isaac! ¡No!». Su voz se convirtió en un grito desgarrador. La tensión quebrantó el entorno. Esa palabra, Isaac, parecía una bomba en la oscura habitación, haciendo eco como un secreto largo guardado. Ricardo se dio cuenta de que la laberíntica red de mentiras se estaba desmoronando. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz ahora un hilo de desesperación. La pregunta colgó en el aire, pero antes de que alguien pudiera responder, la figura encapuchada se lanzó hacia adelante. «Tú no puedes estar aquí. Te dije que te mantuvieras alejado de él». La confrontación era intensa. En sus ojos había temor, pero también un deseo incontrolable de proteger a la niña. Ricardo, ahora en el centro del torbellino, miraba a la niña. Ella temblaba, buscando refugio. Caterina, su nombre, resonaba en él como un canto de esperanza. Pero en un giro vertiginoso, el hombre caído, ese que todos creían era un padre, chilló: «¡Caterina! ¡No puedes dejar que él te atrape!». Un giro, una marea en su rostro lleno de horror. Algo se quebró dentro de Ricardo. ¿Por qué los llamaban por ese nombre? ¿Acaso la niña estaba vinculada a su oscuro pasado de una forma más allá de lo imaginable? Todo pareció fallar. La tensión estalló cuando uno de los hombres armados disparó sin previo aviso. Una bala se atravesó entre las sombras. Un grito desgarrador explotó en la habitación, resonando como un eco ensordecedor. «¿No?», gritó Isaac, pero no era un grito de advertencia, sino uno de dolor absoluto. El proyectil había encontrado su objetivo, pero no a quien todos esperaban. Fue el hombre de negro quien cayó, su rostro en shock, pero a la vez con una satisfacción extraña, como si hubiese estado esperando este final en secreto. «¿Qué?», apenas pudo balbucear, sus ojos vacíos de vida antes de cerrar. Ricardo sintió que el mundo se desnudaba ante su mirada. Las piezas del rompecabezas se encajaron, pero la imagen que surgió era aterradora.
Caterina, la niña, estaba vinculada a esa oscura red que se había tejido durante años y que él, con sus sueños de grandeza y fortuna, nunca había visto. ¿Qué había detrás de todo esto? Y justo en ese instante, la puerta se abrió otra vez, revelando a una figura familiar, alguien que cambió completamente su mundo. Era Rosa, la empleada silenciosa que había dejado huella en su corazón. Pero ahora, en sus ojos, había un fuego que no reconocía. «¡Detente, Caterina! ¡Todo esto es tu culpa!». Las palabras detonaron en la sala como un relámpago. Ricardo no podía creerlo. La historia parecía girar nuevamente, desbordándose. ¿Quién era realmente Caterina? Rosa no solo era su empleada, era su pieza más crucial. Todo se desmoronó en un huracán de revelaciones, y tras la imagen de la niña se ocultaba un poder que se extendía más allá de lo que nunca había imaginado. El silencio pesaba en el aire, lleno de preguntas sin respuestas. La ciudad afuera seguía su murmullo, pero en el corazón de Ricardo un caos interno había comenzado a fervorizar. ¿Estamos todos atrapados en un juego del que no podemos escapar? ¿Y cuál es el verdadero papel de Caterina en este laberinto? La búsqueda de la verdad se tornaba más oscura y peligrosa que nunca. La habitación, llena de sombras y confusión, se convirtió en un campo de batalla emocional. Ricardo, con el corazón latiendo como un tambor, se sintió atrapado entre la verdad y el caos. La figura encapuchada había revelado demasiado, e incluso ahora la sala temblaba a su alrededor. Caterina había gritado con una mezcla de pánico y desesperación. Pero ¿qué significaba eso realmente? Rosa, con su mirada intensa y decidida, se aferró al brazo de Ricardo como si pudiese anclarlo a la realidad. «No, no, no. Esto no puede estar pasando». La angustia en su voz reverberaba por doquier, y sus ojos se llenaban de lágrimas. «Ella es una parte de ustedes. La niña, tú, no puedes dejar que esto los destruya», le imploró, su voz quebrándose en la última sílaba. Fue en ese preciso instante cuando la multitud se agolpó y un murmullo se extendió como fuego entre la gente. «¿Quién es quién aquí? ¿Qué relación tienen todos? Esto es una locura». Los murmullos se cruzaron, convirtiendo el ambiente en un abismo de intriga y miedo. Ricardo sintió que el aire se le escapaba. «¿Por qué no me dijiste la verdad, Rosa?», preguntó, su voz apenas un susurro. El peso de las revelaciones lo aplastaba. Las miradas se centraron en ella, buscando respuestas, suplicando claridad. Pero antes de que Rosa pudiera abrir la boca, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Es una trampa!». Era José, a quien nadie había tomado en serio, pero su voz era un eco de dolor. «Ella está aquí para atraparte. Es parte de todo. No la dejes acercarse». Las palabras chorreaban desesperación. Todos voltearon a mirar a Caterina, que estaba temblando, pero aún así tenía el valor de enfrentarlos. «¡Cállate, José!», gritó Ricardo, sintiendo cómo el caos crecía a su alrededor, un torbellino de emociones y confusión. «¿Por qué actúas como un loco?». «Lo sé lo que está en juego. Ella está manipulando todo. Nadie es lo que parece», vociferó mientras retrocedía, su voz desgarrándose. La multitud se aglomeraba y el pánico se hizo palpable. Entonces, en un giro vertiginoso, la figura encapuchada levantó las manos. «¡Basta! ¡Escúchame a todos!». Su voz resonó como un trueno, un silencio incómodo lo envolvió, y cuando habló de nuevo, el aire se volvió pesado. «La verdadera sorpresa está por venir», dijo en un susurro, como si compartiera un secreto mortal. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ricardo, atrapado en un mar de emociones.
Y justo cuando la tensión comenzó a desvanecerse, un escalofrío recorrió la sala. El hombre de negro, que parecía tan muerto, empezó a levantarse lentamente. El tirón de su cuerpo era como un soporífico que impedía que la mayoría comprendiera la gravedad de la situación. Sus ojos comenzaron a abrirse, un brillo extraño y malévolo en su mirada, mientras su boca se curvaba en una sonrisa monstruosa. ¿Creían que final? Estoy aquí por la niña, pero no de la manera que piensan, susurró, y el terror helado se apoderó de todos. Caterina, a su lado, retrocedió, sus ojos llenos de horror. ¿Qué significa eso?, preguntó, su voz un hilo de miedo. Significa que todo lo que creían saber sobre mí, sobre ella, sobre nosotros, es solo la punta del iceberg, dijo el hombre de negro, su risa resonando en el silencio espeso. Soy más poderoso de lo que jamás imaginaron. Y ahora, esto es solo el comienzo. Las palabras resonaron con una intensidad que nadie pudo ignorar. Los murmullos se tornaron en gritos de terror, mientras la sala empezaba a temblar de nuevo, como si la tierra misma respondiera al horror que se avecinaba. El caos se desató de nuevo. «¡Aléjate de ella!», gritó Ricardo, sin saber quién o qué era realmente ese hombre, pero su instinto lo llevó a proteger a Caterina. Ella se aferra a su mano, los ojos llenos de lágrimas. «No te vayas», le imploró, mientras la desesperación pintaba su rostro. «Muero por la fuerza de la verdad», gritó el hombre de negro. De repente, una explosión de energía oscura se desató, como si todo el odio y el resentimiento acumulado años atrás se concentraran en ese instante. La habitación se oscureció, y en un parpadeo, todos se vieron atrapados en un vórtice de sombras. Ricardo, Caterina y Rosa fueron empujados hacia atrás, mientras la multitud se dispersaba en caos. «¿Qué va a pasar ahora?», se preguntó Ricardo aterrorizado. «¿Cómo se detiene esto?». Mientras las sombras se arremolinaban y los gritos reverberaban, cada uno se encontró frente a su propio destino. La verdad se aferraba a ellos con fuerza, y la única respuesta era avanzar hacia lo desconocido. Todo lo que había creído saber se desvanecía ante la realidad del horror que había surgido. La ciudad seguía su murmullo afuera, pero su vida, como un libro abierto, estaba a punto de tornarse en una pesadilla. Esto solo era el principio. El caos se desató en la sala. El hombre de negro yacía en el suelo, con sus ojos vacíos. Caterina, temblando, se aferró a Ricardo, quien sentía una mezcla de shock y alivio al saber que estaba aquí para protegerla. Pero el miedo pasó como un relámpago. Un grito desgarrador rompió el silencio, y un nuevo peligro amenazó con devorar el momento. Los hombres armados, instintivos como depredadores, miraban al hombre caído con sorpresa y menosprecio. Uno de ellos dio un paso adelante, su mirada amenazadora enfocada en Ricardo y Caterina. «Aléjate de ella», gritó con furia, apuntando su arma, y en un instante el tiempo pareció detenerse. El terror llenó el ambiente. «¡No!», gritó Rosa, quien había permanecido al margen hasta ahora. Con determinación, se interpuso entre el hombre armado y la niña. Sus ojos brillaban con una ferocidad que sorprendió a todos. «¡No puedes hacerle daño, por favor!». Su voz quebrada resonó, y en su vulnerabilidad había una fuerza formidable. El hombre armado vaciló. Caterina miró a su alrededor, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué todos quieren lastimarnos?». Su voz temblorosa era un eco de inocencia perdida. «Eso es lo que quiero averiguar», gritó Ricardo, empujando hacia adelante, sus nervios a flor de piel. En ese momento, una oleada de determinación lo invadió. «No permitiré que la toquen.
Antes de que pudiera actuar, el hombre de negro se crujió. «¡Cálmense todos!». Su voz, aunque débil, parecía llevar un peso terrible. «Esto no es lo que parece». Sin embargo, el grito de un segundo disparo interrumpió sus palabras. Todos contuvieron la respiración. La figura encapuchada se giró con un movimiento rápido. «Esto es solo el comienzo», emitió con desesperación y, antes de que la situación pudiera descontrolarse más, una cortina de humo llenó la habitación. Un estruendo ensordecedor sacudió el lugar. La desesperación se sentía como una cuerda tensada a punto de romperse. En medio del caos, Ricardo luchó por recuperar la calma. «Tenemos que salir de aquí», taladró mientras tomaba la mano de Caterina con fuerza. «¡Vengan! ¡Rápido!». Rosa y José lo siguieron, el eco de sus pasos resonando mientras corrían hacia la única salida. Las luces parpadeaban, y mientras se precipitaban por el pasillo, los ecos de disparos retumbaban detrás de ellos, claros y letales. «¡Vengan! ¡Apúrense!». No había tiempo para mirar atrás. Se sentía como si el monstruo de su pasado ahora cobrara forma tangible y quisiera devorarlos a todos. Finalmente, llegaron al exterior, el aire fresco golpeándolos de inmediato. La noche estrellada parecía un mundo aparte de lo que acababan de dejar atrás. En el frío, Ricardo se detuvo mirando a Caterina. Sus ojos se encontraban llenos de emoción y miedo. «¿Sabes realmente quién eres?», preguntó con la voz temblando. «No sé», ella murmuró mientras una lágrima resbalaba por su mejilla. «Pero quiero saberlo. Quiero saber dónde pertenezco». «Juntos buscaremos la verdad», prometió Ricardo, aferrándose a su mano con el pacto del destino. «No estamos solos en esto». La decisión resonó entre ellos como un juramento inviolable. Mientras se alejaban, el murmullo de la ciudad continuaba, indiferente a su dolor. Pero algo dentro de ellos encendía una chispa de esperanza. Un nuevo camino, una nueva historia por contar. Y lo mejor, juntos, no temían enfrentar lo que vendría. La pantalla se oscureció, dejando a los espectadores absorbiendo el golpe emocional de la historia. Pero antes de que pudieran recuperarse, una voz resonó, fuerte y clara. Tú, antes de que te vayas, necesito que hagas algo muy importante. Asegúrate de suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber cómo continúa la historia. Debes hacerlo ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un poco de amor al canal.